muy buenos días, Jesús Llanes. Muchísimas gracias. Un placer enorme tenerte aquí y que dediques este trocito de tiempo para compartir con nuestros oyentes y ahora también espectadores de Siempre a tu lado. Hola, Clairet. Buenos días. Yo encantado de estar aquí contigo. Ya sabes que nos conocemos hace tiempo y me gusta que Oye, de vez en Jesús, cuando yo nos veamos. quería preguntarte una cosa, porque he estado viendo, claro, repasando estas cosas que uno como que no se da cuenta. Y entonces, claro, para los que no conozcan a Jesús Llanes, retomo un poquito y me cuentas tú un poquito de esta historia. Jesús Llanes Ujú. y yo nos conocemos en el mundo artístico. Yo era representante de actores, no digo que no lo siga haciendo, es que parece que reniego de eso, pero no lo reniego, fue una etapa muy bonita en mi vida. Y Jesús es y sigue siendo compositor y además de miles de obras publicadas. A ver, escuchen esto. Entre trabajos que ha realizado en el mundo discográfico, del cine, de la televisión y de la publicidad con personas de la talla de Alejandro Sanz, Rocío Jurado, Mónica Naranjo, Paco de Lucía, Cheyenne, Malú, Bisbal, Rafael, Rosa López, Paulina Rubio, Soraya y un largo etcétera que nos quedamos en el camino, que si no nos tardaríamos aquí Sí, mejor no, porque es un rollo. No Pero mi sigas. pregunta es, ¿cómo pasa Jesús Llanes? ¿Cómo es ese encuentro? Porque nosotros nos encontramos, creo que en la Sal de la Vida puede ser, Sí, en una un película de rodaje. cine en la que yo era el productor y el compositor de la banda sonora. Realmente me había encargado componer y producir la banda sonora de la película. Eso es correcto. Y nos encontramos allí y pasamos de este mundo artístico, además totalmente artístico desde las vísceras, ¿no? Porque todo de los artistas del mundo, bueno, lo rápido que se mueve el mundo artístico también, a ser coach experto en gestión emocional especializado en aplicación de la voz como herramienta terapéutica, a quien llaman ahora el maestro de la voz, a escribir libros de inteligencia creativa y desarrollo personal, control del estrés, el poder sanador de la voz, en donde yo he estado amorosamente con él en muchas meditaciones que te mueres, que tienen que verlo, ya los diré. Y entonces, ¿cómo pasa Jesús de de este mundo a este otro? ¿Cómo es esta Mira, transformación? es muy buena pregunta y además es la primera vez que me la hacen, ¿no? Ah, pues mira, qué bien. Sí, 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 es curioso, ¿no? Porque la verdad es que a mí me cuesta a veces luchar contra mi currículum en este aspecto como coach, ¿no? Porque descuadra un poco, ¿no? Un productor musical, un compositor, un músico que de repente escribe este tipo de libros. Bueno, yo creo, sinceramente, a estas alturas de mi vida creo que ha sido al revés. Es decir, en realidad mi plan, mi camino era llegar a esto y para llegar aquí y para llegar a escribir lo que he escrito, la vida pues me lo ha facilitado mucho, colocándome en una profesión que realmente ha sido fundamental para este desarrollo. Yo empiezo a trabajar la voz a raíz de que realmente es mi especialidad, porque todos los libros que he publicado de gestión Sí. emocional y demás tienen que ver con una serie de descubrimientos que yo he hecho a través de toda la investigación y los años que llevo especializado en el tratamiento y estudio de un problema personal. Yo pierdo la voz, tengo un problema muy grave que aflora, viene desde la infancia, pero aflora cuando tengo 18, 19 años, porque empiezo a cantar. En aquel momento tengo una experiencia artística, grabo una serie de discos que tienen cierto éxito, se producen una serie de giras y primer disco, primera gira, me quedo sin voz, pierdo totalmente la voz hasta el punto de que me desahucian, es decir, me dicen no vas a poder cantar nunca y vas a tener muchos problemas para hablar. Yo me resisto a esto y empiezo a trabajar en la voz pues para solucionarlo, ¿no? Curiosamente yo venía de ser deportista profesional, venía de trabajar las artes marciales, tenía un conocimiento profundo del manejo del cuerpo, del manejo de la energía corporal y lo que hice fue, me di cuenta enseguida, pues que en mis entrenamientos y mis clases de karate
utilizábamos un sonido muy profundo y muy fuerte y yo jamás me quedaba afónico haciendo ese sonido, nunca me hacía daño. Y sin embargo entraba en un bar, hablaba 10 minutos, me quedaba sin voz. Ensayando en el local con la banda me quedaba sin voz. Era terrible, ¿no? Empecé a darle vueltas a estudiar, empecé a estudiar muchísima anatomía, muchísima fisiología de la voz, patologías de la voz, y apareció también en mi vida el estudio de los procesos que tienen que ver con la fonación, pero desde un punto de vista neurológico. Y ahí empecé a investigar las emociones. Digo que es como si se me hubiera puesto a propósito en el mundo artístico, porque ese problema que yo tenía tan grave lo solucioné en 3 meses. Es decir, después de haber ido a terapia, foniatras, etcétera, el problema era grave. En 3 meses, con una serie de ejercicios, lo corregí y eso me animó a seguir estudiando. Entonces luego aparecieron pues muchos cantantes que yo producía, que tenían problemas similares al mío, que tenían problemas de voz, y empecé a aplicar los ejercicios. Los ejercicios que había desarrollado para mí, que en realidad eran ejercicios de relajación de la voz, no era más, y aprender a colocar la voz, a disipar la tensión de la garganta. Con el paso de los años, pues imagínate que fueron creciendo las personas que venían a grabar discos conmigo, que yo les enseñaba esos ejercicios, empezó un boca a boca, que se volvió una especie de locura, porque ya empezaba a venir, tenía más clientes que querían que ni siquiera les cobraba, era pues como una ayuda, ¿no? Pero empezó a venir gente que ya no conocía por el boca a boca. Empezó a venir tanta gente que tuve que estructurar aquello, y llegó un momento que yo no podía, y se me ocurrió protocolizar el método, convertirlo en tablas de entrenamiento, porque en realidad es un método deportivo que se pudieran aplicar, incluso que las aplicara otra persona, una persona que yo preparara sin estar yo, porque claro, yo no podía dejar de grabar un disco, de hacer una banda sonora para dar una clase de canto, para hacer una rehabilitación, ¿no? Y así nació la primera escuela de artistas de Jesús Llanes. Eso tuvo un éxito tremendo y con el paso de los años se fue disparando. Actualmente pues tengo 5 centros. Tengo un centro en Miami, en Marbella, aquí tengo 2, en Barcelona, es decir, que se ha ido convirtiendo en Almería, también he tenido una escuela, ha ido creciendo, y esa experimentación es la que me ha servido para desarrollar una herramienta que realmente es espectacular. Y en paralelo, y con esto acabo, yo enseguida me di cuenta en mí mismo y en los alumnos que tenía y la gente que venía a rehabilitación conmigo, que esos ejercicios que les ayudaban a no quedarse afónicos, a mejorar la forma de hablar o de cantar, producían un efecto calmante, ¿no? Ahí yo me metí de lleno en qué ocurría, y lo contrario, había gente que mejoraba mucho hablando, cantando, y sin embargo cuando salían al escenario el miedo escénico hacía que se arruinara su actuación. Entonces me di cuenta de la importancia de gestionar el miedo para estas personas, y luego también confluyó esa experimentación con la calma, ¿no? Que los ejercicios que yo enseñaba a la gente les calmaban, hasta que di con la clave de por qué se producía. Yo sabía que se producía ese efecto calmante, pero no sabía por qué, y a base de estudiar muchísima neurología, pues me di cuenta, y además de que había hecho una serie de descubrimientos que eran muy espectaculares para gestionar el miedo, para gestionar el estrés. Y de ahí pues aparecen todos los libros que he escrito a petición de editoriales, porque en realidad además ha sido una cosa pues un poco como de locos. Yo tengo que confesarte que el único libro que yo he querido escribir en mi vida es este que ves aquí, el que acaba de salir, ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Empecé a escribirlo hace 15 años. ¿Sí? A los 2 meses de empezar a escribirlo, un editor que me conoció, porque en ese proceso yo estaba formando a una escritora italiana, Nadia Nosenzo, para dar conferencias, para hablar en público, y un día conocí a su editor y me dijo: ¿y tú qué haces? Pues mira, tengo escuelas de tal, hago esto, lo otro. ¿Y de qué das clases? Pues doy clase de técnica vocal, doy clase de acting, doy clase de todo, y además de inteligencia creativa. Y entonces me dijo: de inteligencia creativa, qué interesante, ¿me harías un libro? Y ese fue el primer libro que cayó en manos de otros editores que me han seguido pidiendo libros. Hasta que por fin, y después de 15 años, yo he publicado el libro que yo quería. El que yo quería, porque los demás han sido peticiones, hombre,
siempre me han pedido libros sobre cosas Claro, sobre las que soy experto, ¿no? claro, Pero este claro. es realmente el libro Pero fíjate, Jesús, ya que yo quería vamos a escribir. hablar de quién eres tú y a saber quién eres tú, pero yo te quería saber, fíjate, ahora escuchando tu narración, tú nunca has estado desvinculado del mundo artístico, es decir, has Bueno, estado en el mundo artístico dentro de la parte de la producción, pero ahora estás dentro de la persona, ¿no? En ese tú, en esa enseñanza, en esa formación desde atrás, ¿no? sí, yo sigo trabajando, por supuesto, nunca he renunciado ni he dejado de producir, sigo produciendo discos, en este momento estoy produciendo 3 discos y estoy trabajando en un proyecto para una serie de televisión y en realidad yo no he abandonado ni he renunciado, en paralelo sí que se ha sobredimensionado el tema de las escuelas, pero claro, es algo que tengo muy estructurado, tengo muchos profesores y ya son muchos años. Y luego pues tengo que confesar que mi pasión es escribir y mi pasión también es pues toda la parte que tengo terapéutica. La ventaja es que después de tantos años, pues hombre, tengo como toda mi empresa muy estructurada, Ya. he desarrollado una estructura empresarial que me permite disponer de tiempo pues, para mi pasión, que es escribir y es ayudar a la gente. Todos los libros que escribo son para ayudar, pero al día de hoy sigo activo al 100% ¿Y por con qué la música. cuando tú dices que de repente tu currículum, o sea, que has entrado en conflicto con tu currículum, ¿a qué te refieres? O sea, porque bueno, estamos en un programa en donde las personas que escuchan esto, sí, bueno, es mi intención por lo menos, de que en algún momento pues se van a sentir identificados, porque siempre es verdad que hay muchas personas que queremos cambiar de un mundo a otro y hay conflicto, ¿no? Ahí en donde sí, pero no, pero entonces ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? ¿No? Entonces sí que me gustaría, cuando tú dices que hay conflicto, para que a lo mejor alguien se siente identificado, de qué manera has podido, digamos, sincronizar, ¿no? Eso dentro de ti, porque a la final todo fuera se va moviendo y nadie se da cuenta de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Claro, bueno, en mi caso no ha sido difícil. O sea, el conflicto se ha producido pues porque de repente yo o sea, escribí un libro que es El control del estrés y el mecanismo del miedo, del que se han sacado ya varias ediciones y que, bueno, para ser un libro bastante especializado, pues ha tenido bastante éxito y sobre todo ha tenido éxito, por ejemplo, entre la clase médica, ¿no? Lo cual me sorprendió. Es un libro que publicó EDAF, que para mí publicar con la editorial de EDAF en aquel momento era pues, como mi sueño y tuvo mucha repercusión. Pero claro, descuadraba mucho que un libro que tuvo éxito entre la clase médica y menos éxito entre el público, a lo mejor, digamos, más normal, porque es un libro en el que hace una defensa desde un punto de vista neurológico de cómo gestionar el estrés y en el que hace una descripción que hasta ahí no estaba hecha para que cualquier persona entienda cómo se desarrolla, cómo trabaja el mecanismo del miedo. Claro, descuadraba mucho que esto lo escribiera un productor musical, un compositor, una persona que yo he tenido reuniones con médicos, incluso he trabajado y sigo trabajando con algunos médicos, que, que me decían, pero ¿cómo es posible que hayas llegado a esas conclusiones? ¿Y de dónde sacas todo el conocimiento que tienes Ya, de neurología? Bueno, pues es muy fácil, estudiando, claro, estudiando y estudiando. claro, Me he tirado 10 años claro. estudiando neurología, estudiando las eminencias, a los premios Nobel, a los número uno de la neurología de las emociones, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que en realidad mmm, yo quería haber sido médico. No lo fui porque no pude entrar en la facultad por medio punto, pedían un 7, me quedé un 6,5 y hice derecho. Afortunadamente no lo ejerzo, digo afortunadamente por bien de los clientes porque sería un desastre como abogado porque no me gusta nada, pero bueno, las cosas a veces son así, Ya. al final he acabado siendo lo que soy. Sí que ahí descuadra ese currículum, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hace un productor musical, un compositor escribiendo sobre neurología de las emociones Claro. y tratándolo desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, me llamó mucha gente, amigos, gente, Janes, eres un pesado, solo hablas de neuronas en este libro, qué pesado eres, no sé qué, claro. Claro. Luego el libro tenía una parte de ejercicios con 60 ejercicios
que quizás el error es que tenía que haber puesto los ejercicios al principio y luego las explicaciones, ¿no? Porque la gente abría el libro y venía a hablar teórico, ¿no? De toda la parte de... Claro, pero yo tenía que defenderme porque consciente de que no soy médico, no soy científico. Bueno, sí me considero desde luego un investigador y un científico, porque he hecho una serie de descubrimientos que tienen que ver con la salud, con el cuerpo, que son muy importantes para mí y para la gente que los está utilizando. Pero no tengo la titulación ni tengo la certificación. Entonces ahí pues se producía ese descuadre. Yo he tenido reuniones, pues me acuerdo que, fíjate, una anécdota, si me permites. En un viaje que hice a Egipto, fui pues a acompañar a una persona que iba a dar unos cursos y yo iba un poquito pues también para trabajar con él y de repente pues esta persona dice, Yanes, por favor, vámonos todos hacia el templo de no sé qué. Y de repente uno de los que venían en el viaje dice, ¿Yanes? ¿Jesús Yanes? Sí. Jesús Yanes, el del control del estrés. Sí, no me lo puedo creer. Un médico de Extremadura con el cual llevo mucho tiempo desarrollando una gran amistad y que incluso ha trabajado conmigo en la terapia y hemos trabajado. Bueno. Tenía el libro, llevaba el libro en el viaje. Me enseñó el libro totalmente subrayado y claro, nos pasamos todo el viaje, pues él preguntándome cosas y claro, él no entendía. ¿Cómo es posible que hayas llegado a descubrir que un movimiento de la laringe repercute en las reacciones que se producen en las suprarrenales para producir también es verdad que estrés, en todo este estudio que tú estás haciendo, que tú has hecho esta investigación, has tenido la suerte entre comillas, bueno, la oportunidad también de trabajar con artistas con voces me imagino que de diferente, como ustedes dicen, colores, que creo que se identifican así, ¿no? Y tonalidades, etcétera, como ustedes las clasifican, y que eso mismo que tú has estudiado para ti, dentro de ti, para cuando tuviste tu problema de voz, lo has aplicado a las diferentes para escuchar esos problemas, ¿no? Que puede haber tenido las personas que has tenido, digamos, ¿cómo se llama? Los conejillos de India allí a mano para también trabajarlo, ¿no? Pues sí, pues por eso te decía que en realidad yo creo que ha sido al revés. Yo creo que se me ha puesto o he elegido el mundo artístico para poder llegar a donde he llegado, porque he tenido el privilegio de trabajar con grandes voces, con voces enormes, bueno, pues con las mejores voces de este país y a la vez con gente que empieza, con gente que no sabe cantar absolutamente nada y con mucha gente que tiene muchos problemas de voz y que vienen a mí porque les gustaría cantar y creen que no pueden y al cabo de 3 años son profesionales y graban discos y tienen éxito. Es decir, que he tenido esa suerte, el poder comparar unos con otros. Yo he tenido pues experiencias, pues por ejemplo recuerdo un día haciendo una audición a un crío que venía con su guitarrita y que quería entrar en la escuela y quería aprender a cantar y tal. Y yo siempre les pregunto, ¿cuáles son tus artistas favoritos? ¿Qué gente te gusta y tal? Y él me dice, pues, mi artista preferido es Alejandro Sanz. Eran las 5 de la tarde y yo había quedado a las 8 de la tarde con Alejandro Sanz en casa de Miguel Bosé para trabajar en el segundo álbum de Malú. Alejandro intervino en la composición de varias canciones en el primer disco y estábamos trabajando en el repertorio del segundo álbum de Malú. Bueno, pues claro, imagínate esa experiencia para mí de tener a un crío que quiere ser como Alejandro Sanz y en 2 horas estar trabajando con Alejandro Sanz, pues evidentemente es muy nutritiva y eso me ha ayudado muchísimo. Y ver su cara, me imagino, de la ilusión que le debe haber hecho, o sea, eso será algo que no se le olvide en su vida. No lo sé, supongo. Pero yo sí tengo que decirte que de la gente que me has aprendido, en cualquier caso, es de la gente que más dificultades tiene, ¿no? La gente que más dificultades tiene. A veces yo he recibido críticas, o mis escuelas han recibido críticas porque admitimos a todo el mundo. Y claro, y hay gente que dice, hombre, pues es que hay gente que canta muy mal. Bueno, pues yo tengo que decir que es que son los que más me interesan, porque es una escuela. Entonces, como escuela, mi satisfacción es cuando entra gente, ya no que cante mal, porque la gente que canta mal es porque tiene un problema de oído, no de voz.
todo el mundo tiene una voz espectacular o puede desarrollar una voz espectacular. Pero para mí, cuando entra alguien que no sabe cantar o que tiene un problema, como tengo muchos alumnos con edemas, con patologías importantes, y entran y en unos meses empiezan a cantar y en poco tiempo empiezan a desarrollar ese potencial que les permite cantar cualquier cosa, lo que ellos querían, pues hombre, la satisfacción para mí es enorme. Yo lo que quiero es, de lo que más he aprendido es de la gente que tenía problemas y les he ayudado a superarlos, también porque ha sido mi camino. Es decir, a mí me dijeron, tienes que dejar de cantar porque te vas a destrozar para siempre. Y sin embargo, pues llevo toda la vida hablando, sobre todo, canto menos, pero hablar todo el día. Hablando. Oye, Jesús, en esa, porque claro, cuando yo, a la gente a veces me dice, claro, tú conoces, por ejemplo, a Jesús Llanes, ¿no? Tú conoces a Jesús Llanes, y claro, uno detrás de cámara, yo que me he manejado detrás de cámara, he visto a muchos artistas, ¿no? Pero aprendes a ver a los artistas como personas que somos todos, ¿no? Porque bueno, hay una diferencia cuando tú lo ves en tele y está ahí todo como muy, bueno, es la magia de la tele, de la parte artística, pero cuando estás detrás aprendes como a humanizar, ¿no? Toda esta parte y aprendes a observar, a compartir con todo el mundo y ellos están y hacen su trabajo dentro de que es el mundo artístico. Pero mi pregunta es, mi observación es, cuando yo te conocí a ti, y me recuerdo muy bien porque hicimos una reunión, era una comida en donde estaba toda la gente de la producción, creo que al finalizar, porque en los momentos de los rodajes va todo como muy rápido, pero sí que al finalizar, sí que me acuerdo que hubo como un petit comité, ¿no? Una comida entre todos los actores y los productores y tal, y estabas tú con tu pelito rizadito, me acuerdo yo, en una esquinita por allí. Y yo te recuerdo igual que ahora, o sea, es decir, yo cuando observaba toda la mesa, porque claro, a la final cuando tú estás detrás, pues bueno, aprendes un poco a observar, ¿no? El ruido, lo rápido que va, ¿no? Todo este movimiento que hay imagínate, en una comida artística donde todos somos artistas, ¿ok? Entonces tú, bueno, yo siempre aprendo a retirarme y a observar. Y yo te veía por allá al final, yo decía, este tiene algo. Tenía algo que es diferente a todo lo que es el mundo y ahí me acerqué a conversar, de hecho me acerqué a conversar contigo y recuerdo que te enseñé el video del libro, de la novela que yo escribí y tú me decías, oye, qué bien y tal. Pero claro, cuando conversas contigo yo te recuerdo igual que ahora, es decir, esa esencia que tienes ahora, yo sí que creo que lo artístico era la parte secundaria que te llevaba a la primera, ¿no? Que era esa parte de esencia que tú tienes, que has conservado a través del tiempo. O desarrollado. Bueno, sí, es lo que te digo desde el principio, ¿no? En realidad, yo sí tengo que decir que he tenido siempre una necesidad de expresar cosas que sentía y cosas que sabía, o informaciones a las que accedía, ¿no? Y siempre he tenido como ganas de soltarlo, ¿no? Es un proceso vital, en realidad, ¿no? Yo creo que cada uno estamos siempre donde tenemos que estar para conocer a las personas que nos toca conocer en cada momento. Yo tengo que confesarte que durante muchos años, también he intentado en varias ocasiones salir del mundo de la música, porque en esencia es muy curioso, pero no encajábamos, ¿no? Claro. No encajábamos hasta que me di cuenta. No sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo porque sí que en los primeros años, te puedo hablar de los 10 primeros años, yo llevo ya más de 30 años, creo que son 32 años los que llevo como profesional, pero en los 10 primeros años empecé en realidad siempre quise ser productor musical, lo que pasa es que también entendí que había que tener mucha cara para querer ser productor musical sin haber experimentado en serio como artista el escenario y demás. Entonces me hice artista, pero para conseguir lo que yo quería, que era producir. A mí me gusta hacer cosas, me gusta tener ideas y hacerlas realidad. Y me gustaba mucho la música y el arte en general, ¿no? Entonces, lo que sí te quiero decir es que cuando empecé a trabajar ya como productor, porque enseguida lo de artista lo dejé, tuve la experiencia y empecé a hacer lo que me apetecía, sí que había un desencuentro. La parte de los artistas, la personalidad del artista, me costaba mucho entenderla. Ya me costaba cuando yo era artista, ¿no? Era como... había personas con las que me topaba
que no me costaba. Y luego cuando empecé a trabajar con ellos como productor y como compositor, pues también me costaba, ¿no? Y en algunos momentos, cuando ya conseguí cierto éxito y cierto reconocimiento y me iban bien las cosas, me planteé el dejarlo, el salirme, porque me apetecía hacer otras cosas y porque me empezaba a resultar, te lo confieso, un poco pesado, ¿no? Cada vez que intentaba salirme, ocurría algo que hacía que tuviera más éxito en la música. Bueno, ¿listo? O sea, yo intento irme y se me regala éxito. Hasta que entendí el mensaje. Ese es tu sitio. Tienes que estar ahí. Porque precisamente ahí puedes aprender y ellos te necesitan. Es decir, la vida nos pone a cada uno donde tenemos que trabajar, ¿no? Yo siempre digo que hay mucha gente que se empeña en hacer cosas buenas y tal, y enseguida a uno le viene la India y me voy a la India y tal. Y desde el Tíbet es muy fácil meditar. Claro, y hay mucha gente que le toca la India y que han tenido que ir a la India. A lo mejor tú estás en una oficina o estás en cualquier sector profesional porque te toca estar ahí para conocer a esa gente y hacer lo que tienes que hacer con tu vida, ¿no? Yo esto enseguida lo entendí y se produjo el efecto contrario. Empecé a amar a los artistas mucho, empecé a entenderlos, empecé a comprenderlos y ahí realmente pude empezar a ayudarles, ¿no? Cuando hablo de los artistas y digo que no congeniaba, no es desde un punto de vista despectivo, todo lo contrario. A lo mejor la parte despectiva yo me la aplicaba sobre mí, no sobre ellos, porque les admiraba, ¿no? Pero era como que yo no acababa de encajar. Bueno, tuve que llegar a entender que se me había puesto ahí para que ocurriera todo lo que ha ocurrido con mi vida. Desde entonces soy inmensamente feliz trabajando con artistas y he aprendido muchísimo de ellos, sobre todo porque trabajo continuamente con gente que se tiene que enfrentar al miedo escénico, con gente que en el mundo artístico hay muchas personas que tienen un vacío. Incluso hay muchas personas que eligen ser artistas porque tienen un vacío en sus vidas, ¿no? Y necesitan un reconocimiento que les da, pues, por ejemplo, el aplauso o les da la fama. Entonces, mucha gente, no solamente en el terreno artístico, pero en el terreno artístico esto se ve se ve mucho. Que ese reconocimiento de fuera, sí. Eso, necesitan un reconocimiento de fuera que se obtiene a través del aplauso o de la popularidad, etc. Y justamente, pues yo creo que ahí es donde yo más ayudo a las personas con las que me encuentro, con las que a los alumnos que tengo en los centros en los que doy clase y toda la gente que viene, ¿no? De hecho, cuando la gente abandona mis centros, a mí me llama la atención y me emociona que la mayoría no dicen quiero darle las gracias a Jesús porque me enseñó a cantar. La mayoría dice que le doy gracias a Jesús porque me cambió la vida, ¿no? Porque sus charlas bonito, claro, me cambiaron la vida y eso pues tengo que reconocer que me llena de satisfacción porque, claro, un día entendí que eso era... Por eso estaba en el mundo artístico y por eso no me dejaban que me fuera. Por eso sigo, no me quiero ir. Además, es que me encanta. Creo que ahí haces un trabajo maravilloso. Yo creo que en el mundo artístico hay una cosa que yo he aprendido así viviéndolo, no tan cerca de... Bueno, sí, tan cerca, pero no con tanta relación, pero sí como desde fuera, ¿no? Siempre como ese observador, que es que el artista, al querer ese aplauso, ¿no? Ese reconocimiento de fuera, también son muy vulnerables, ¿no? Entonces, sí que aprenden a tener un personaje que la gente a veces cuando los ve dice, uy, este qué antipático es, o este qué artista es, pero es que realmente hay un personaje de protección, de protegerse de su vida íntima, de lo que pasa dentro de casa, ¿no? De todos los problemas y porque se ven como expuestos. Entonces tienen que protegerse. Yo lo veo así, ¿no? Como un caparazón, como la armadura oxidada, que es ese caparazón que se colocan y van, ¿no? Como muy puestos en eso para protegerse, porque de lo contrario no sabrían hacerlo, ¿no? Hasta que aprenden contigo, por ejemplo, a hacer ese cambio de una cosa a otra. Claro, es que es muy complicada la vida del artista, hay que entenderla, hay que entenderles. Por eso para mí ha sido un privilegio y sigue siendo un privilegio trabajar con artistas porque al margen del miedo escénico que se presenta cada vez que tienen que subir a un escenario,
luego la propia vida del artista, que está basada en la incertidumbre del éxito, Claro, claro. pues hace que tengan una vida que es muy complicada de gestionar, tanto si no tienen éxito como si tienen mucho éxito. Sí. Si tienen mucho éxito, como tú muy bien estás explicando, tienen que protegerse, tienen que tomar medidas de protección, porque enseguida, es lógico, aparece la desconfianza, es muy difícil que confíes en cualquiera, se te acerca demasiada gente, Sí. se te ofrece demasiada gente, Claro. todo el mundo te ofrece el oro y el moro y claro, esto complica, complica la gestión aprender a diferenciar, pero bueno, lo bueno es que te tienen a ti en esa escuela. Y ahora mi siguiente pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Y qué haces aquí, Jesús Llanes? ¿Qué es esto nuevo que traes, que lo escribes desde el alma? Porque yo me leo la sinopsis, que no me lo he leído todavía, pero prometo ya en breve lo leeré y lo compartiré. Y esta sinopsis es maravillosa, pero por favor, cuéntamelo tú. Bueno, pues me alegro de... ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no la lees? Ya que lo leo. Bueno, yo era por dejártelo a ti, pero te lo leo. No, dice, no, prefiero que la leas. Me encanta, porque dice, una historia real, atentos, una historia real pero increíble sobre el sentido de la vida. ¿Será posible que cualquier persona tuviera acceso directo al conocimiento profundo sobre su existencia antes de nacer? ¿Sería admisible que un libro actuara como un catalizador y que su lectura iniciara una reacción que nos permitiera ser partícipes en la creación de nuestra realidad? Quizás no sea casualidad que estés leyendo estas palabras, ni que estemos con Jesús Llanes ahora. Este libro esconde un misterio basado en una experiencia asombrosa que también podría ser la tuya, en el que cuentan dos relatos. Uno narra la historia ficticia y el otro unos hechos reales. Descubre cuál de las dos es el auténtico y sabrás quién eres tú y qué haces aquí. Que yo leí esto y dije, oh, ¿qué? Los pelos como escarpia ahí. Me encanta. Escogiste las mejores palabras para ir corriendo a decir, así como en el otro no, en este sí. Pues fíjate, esa sinopsis tengo que reconocerte que es muy inspirada porque surgió así del tirón, me encanta. Muy de repente y me pareció bien. La escribí a mitad del libro. Tengo que confesarte que la escribí hacia la mitad del libro. Se rectificó alguna palabra, alguna frase, como es lógico, ¿no? Cuando llega el momento de imprimir, uno se piensa las cosas, ¿no? Cuando ya la editorial te dice, dame el borrador, ya, claro. Pero como hacia mitad del libro, cuando yo tenía ya, estaba viendo el resultado del libro, un día, ¡pum!, salió y se quedó ahí. Pasaron muchos meses, ¿no? Y al final pues se ha quedado. Bueno, pues ¿quién eres tú y qué haces aquí? Es para mí un libro que es muy importante porque hay muchísimo amor en él. Es todo amor, es un libro que habla del amor y que, bueno, pues después de 15 años escribiéndolo, pues imagínate, pues claro, yo empecé hace 15 años a escribirlo, escribí el capítulo 1 y el 2. Te confieso que sin saber muy bien dónde iba eso, porque todo empezó con una historia, y cuando iba a empezar el capítulo 3 apareció Inteligencia Creativa, como te contaba antes, y el resto de los libros, y lo que he ido es escribiendo entre medias, ¿no? Entre medias de cada libro, pues dedicaba unos meses, retomaba, luego me di cuenta enseguida también que no era casual, como todo lo que ocurre al menos en mi vida, y que claro, que no estaba preparado para escribir este libro, que no era el momento, por eso no se me dejaba escribirlo. Es decir, cada vez que yo me ponía, como lo de irme del mundo de la música, cada vez que me quería ir del mundo de la música tenía un éxito musical, ¿no? Pues aquí igual, cada vez que me ponía a escribir el libro, llamaba a una editorial y me pedía otro libro, ¿no? Y así, enredadísimo. Claro, enseguida me di cuenta que no era el momento, que no estaba preparado, hasta que llegó el momento. El momento es después justamente de terminar el penúltimo libro, que es El Maestro de la Voz. Y ahí ya digo, sí, paro, porque enseguida tengo otros 2 encargos ahora mismo, ¿no?, de editoriales para publicar otros 2 libros. Pero ahí ya sí que dije, ahora sí, o ahora o ya. Y paré absolutamente durante 2 años y me puse totalmente en serio
primero a recopilar todo lo que había escrito durante esos 15 años. Una vez que recopilé todo lo que estaba, todos los escritos, empecé a reflejarlos en el libro, a darle ya la forma concreta y bueno. Pues ¿qué se va a encontrar los lectores cuando compren este libro? Además dice el libro de Io. ¿Qué quiere decir el libro de Io? Claro, pues mira, yo lo primero que quiero explicar al lector para que lo entienda. Sí, que es importante. Además me encanta la portada. Si la puedes poner aquí un poquito más hacia tu... Ahí. ¿Vale? Bueno, en realidad es un libro dentro de otro libro, ¿correcto? Como se dice en la sinopsis, son 2 relatos. Es como... un libro. Claro. Entonces, el libro de Io es el segundo libro y cada uno de los relatos tienen sus propios personajes y tienen su propia historia, ¿de acuerdo? Pero se están entrecruzando todo el tiempo, ¿bien? Lo primero que tengo que decir es que todo lo que se cuenta en el libro es real. Es decir, por increíble que parezcan algunas experiencias que se narran en el libro, todo es real, todo ha sucedido. Se le propone al lector que adivine cuál de los 2 libros contiene la historia real. Esto está más interesante cada vez. Un libro dentro de un libro. Esto es como Origen, el sueño dentro del sueño. Claro, algo así, ¿no? Entonces, bueno, en realidad tengo que confesarte que se me ocurrió hacerlo así para quitarle importancia al protagonista. Es decir, para que lo importante sea lo que se relata, para que lo importante sea el mensaje, ¿no? Porque es un libro que, como parte de una experiencia, de unos hechos reales, pues hubiera sido muy fácil decir, esto es lo que ha sucedido, ha pasado aquí y le ha pasado a esta persona. Claro. Pero a mí me parecía que, primero, que nadie se lo iba a creer y después que se le daría demasiada importancia a la persona. Y aquí la persona no tiene absolutamente ninguna importancia. Entre otras cosas, el mensaje fundamental del libro es: todo lo que os sucede aquí le puede suceder a cualquiera. Es más, el libro contiene una serie de herramientas para que tú experimentes lo que experimentan los personajes del libro. Qué bueno, qué bueno. O sea, a ver, yo te propondría entonces, me lo voy a leer. No, lo que pasa es que no podemos contar. O sea, pero yo me lo leo y luego hablamos en privado mejor. Bueno. Porque que luego después si no lo contamos, no hacemos un programa para contarlo, no tiene sentido. Bueno, yo me imagino que ya tú, como tus oyentes, estarán haciendo preguntas. Bueno, pero ¿de qué va el libro? Claro, sí, totalmente. Bueno, con todas las cosas que se pueden contar. En realidad el libro tiene que ver con el sentido de la vida. Lo que el libro aporta es ayuda a descubrir el sentido de la vida de cada persona, no solamente de cada uno de nosotros, sino de la gente que nos rodea, ¿no? Para tú comprender el sentido de tu vida, también tienes que entender el sentido de la vida de las personas que han aparecido en la tuya, ¿no? A partir de ahí, y para afrontar esta cuestión, pues claro, el libro tiene que afrontar y plantea una serie de cuestiones y responde a una serie de preguntas, como, por ejemplo, ¿quiénes éramos antes de nacer? Bueno, no antes de nacer, sino incluso antes de estar en el útero de nuestra madre, ¿no? ¿Quiénes éramos? ¿O qué éramos? Es decir, entra de lleno en la preexistencia de cada uno de nosotros, ¿no? El libro plantea preguntas como: ¿qué ocurre cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Seguimos siendo nosotros después de la muerte? En esencia es un libro que ayuda a que la gente entienda su pasado, conozca su origen, viva de la mejor forma posible el presente y, muy importante, da herramientas para ayudar a construir el futuro. Qué bueno. Evidentemente, todas estas preguntas, ¿por qué y para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Nos las llevamos haciendo toda la humanidad. Hay muchos libros que hablan de estas preguntas. Pero sí tengo que decirte que el libro yo creo que tiene algo que le da un valor especial, y es que da herramientas.
como todos mis libros son muy prácticos y este también lo es. Da una serie de herramientas, uno, para que tú tengas acceso a la información sobre ti mismo, sobre quién eres tú y qué haces aquí, ¿bien? Y dos, para que una vez que tienes esa información, sepas qué tienes que hacer con ella para construir ese futuro, para ayudar a crear tu realidad, ¿no? De alguna manera. O sea que lo leemos y vamos a ir, en la medida en que vayamos avanzando, nos vamos a estar haciendo preguntas que nos vamos a ir respondiendo y que van a llegar. Porque bueno, siempre se dice, si te haces preguntas poderosas, pues tendrás también respuestas poderosas, ¿no? Entonces esto es como un poco esa indagación que vas a ir haciendo, preguntándote a ti mismo si te pasa algo de lo que pasa en los personajes. Claro, de hecho es muy gracioso. Una de las cosas que me cuenta la gente que lo está leyendo es que me dicen, ¡joy! Es increíble porque cuando estoy leyendo me hago preguntas sobre las respuestas que se dan y al cambiar de libro el otro personaje me da las respuestas que yo me estoy haciendo. Es como si ese personaje leyera mi mente. Claro, ¿no? claro. Efectivamente, que fíjate, el título del libro es una pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú y qué haces aquí? En realidad, yo digo siempre que porque claro, es un libro que en esencia está pensado para ayudar a producir una transformación en la vida de las personas, en la vida de las personas que lo necesiten. Yo siempre explico que en realidad esa transformación, ese cambio, se produce antes de que tú tengas el libro. Como siempre, todo funciona un poco al revés, ¿no? Es decir, claro. Yo creo que es un libro que le llega a las personas que ya han empezado ese proceso de transformación. Que ya se han hecho preguntas, ¿no? Que ya se han hecho esas preguntas. Entonces, tienen una necesidad de respuestas. Y en el momento que tienen la necesidad de respuestas, empiezan a hacer esas preguntas. Y esas preguntas, como se explica en el libro, son las que producen el efecto llamada. Ya. En realidad, cuando te haces una pregunta de ese tipo, lo que estás haciendo es una llamada. Ya. Y fruto de esa llamada, de esa necesidad que la persona ha iniciado, aparece el libro en su vida, ¿correcto? Es decir, que seguramente tú y yo estemos haciendo esta entrevista porque mucha gente nos está llamando. Bueno, tú llevas muchos años recibiendo llamadas y atendiendo esas llamadas, o sea, que conoces... Nos vamos llamando mutuamente, pero yo sí que creo que las personas que van a escuchar este programa y que van a ver este programa también a través de las redes sociales y de los canales de ebooks y Spotify, pues verán el libro y escucharán y se harán esa pregunta, y yo creo que lo comprarán por el hecho de decir, vamos a ver quién soy yo, o sea, si esto me ayuda a encontrarme, ¿no? Porque yo creo que esto es el objetivo del programa y de tuyo en la vida, de lo que has planteado, es que las personas se empiecen a hacer el programa y se encuentren a sí mismas, ¿no? Igual que los artistas con su voz y a través de su voz se van encontrando a sí mismos. Por eso te dan las gracias por este cambio que he encontrado en mí, porque tú estás hablando de cambio de vida también a través de los libros, de la música, de la voz y de todo, ¿no? Sí, fíjate, también me gustaría aclarar que lejos de ser un libro, porque así con el título y con las cosas que cuento, enseguida la gente se lo lleva al terreno de lo filosófico, incluso de lo místico o de lo religioso. Bueno, yo tengo que advertir que no es que me parezcan mal ninguno de esos tres términos, sino que el libro tiene un enfoque a lo mejor un poco diferente, tiene un enfoque que tiene mucho que ver con la naturaleza, con entender y comprender cómo funciona la naturaleza, empezando por nuestra naturaleza, es decir, por nuestro cuerpo, y a partir de ahí, de ese autoconocimiento, es decir, sin irnos mucho más allá inicialmente. Yeah. El libro empieza... Sí, yo lo escucho como más cotidiano, ¿no? Como más claro, traído a tierra. Sí, la gente se lo lee además en un día, en 2 días. O sea, que es fácil de leer, genial. Es fácil de leer, lo digo para que no se me asuste la gente. El libro plantea que empieces por tu propia naturaleza. Tu propia naturaleza es tu cuerpo. Total. Cómo está hecho tu cuerpo, de qué está hecho, cómo funciona, y luego que sigas con la naturaleza que te rodea. El libro
para que tú accedas a la información sobre ti mismo, sobre quién eres tú y qué haces aquí, quién eras antes de nacer, quién vas a ser después de morir, lo que te plantea, porque claro, esa información es individual, es de cada uno de nosotros. Para que tú accedas a esa información, el punto de acceso es tu naturaleza, lo que te enseñas a contactar con tu naturaleza. Y a partir de que eres capaz de conectar con tu naturaleza, te resulta fácil conectar con la naturaleza que te rodea. Estoy hablando de un árbol, de un río, del agua, del mar. Sobre todo que se entienda que tiene que ver con esa inteligencia inmanente, esa inteligencia subyacente que hay en todo lo que nos rodea, que hay en toda la naturaleza. A partir de ahí, pues uno tiene acceso a, digamos, a su información privada. Después hará con ella lo que crea conveniente. Pero siempre el enfoque del libro tiene que ver con esa especie de naturaleza trascendental, ¿no? Me gusta llamarlo así para que no se lo lleve la gente a otros ámbitos que no me parecen mal en absoluto, pero es que, bueno, pues yo siempre explico que yo soy un hombre de pueblo, vengo del pueblo. Yo no soy nada complicado. Claro, vengo de trabajar en el campo y vengo de trabajar con la naturaleza y de vivir en la naturaleza, y entonces las cosas las entiendo desde el punto de vista de la naturaleza de una forma más sencilla. No, y que si tú conectas con eso que dices tú, que aprendes a conectar contigo y con la naturaleza, estás aprendiendo también a conectar con tu entorno y con los seres que te rodean también, por supuesto. Efectivamente, claro, esa es la base. Bueno, simplemente para aclarar que la gente no se asuste, que no creo que con esa introducción y con esa sinopsis y esa portada no creo que se asusten, ¿eh? O sea, creo que te están emitiendo un juicio. ¿Dónde encuentran el libro? Jesús, me acabas de contar antes que me decías que el libro estaba llegando a... Sí, bueno, el libro tiene una historia curiosa, porque después de tantos años y de tanta ilusión, pues el libro sale a la venta en las librerías de toda España el 11 de marzo. En 4 días o 5 días todas las librerías de este país estaban cerradas, como todos muy bien sabemos. Pero fíjate, claro, lo cual para mí pues fue un disgusto, porque yo tenía preparada la campaña, estaba la distribuidora, la editorial trabajando las presentaciones en el lanzamiento y todo, Claro, y de repente se coloca muy bien, el libro está en todas partes y a los 4 días de estar en todas partes se cierran. Pero se ha producido un fenómeno muy curioso, y es que en la segunda semana del confinamiento el libro empieza a agotarse en las plataformas de venta online, ¿no? Se agota en Amazon, se agota en Casa del Libro, bueno, que son como las más fuertes. Y claro, a mí esto me llama mucho la atención. Yo estoy, sin hablar del libro, estoy totalmente parado durante las 3 primeras semanas, porque era como una especie de, no sé cómo explicarlo, me daba como apuro, que con lo mal que lo estábamos pasando con todo lo que se estaba viendo con todo lo que estaba produciendo, aparecer yo con campañas diciendo aquí está mi libro y tal, ¿sabes? Era como, no es el momento, hasta que de repente me empiezan a llamar de la distribuidora, la editorial, oye, mira, que se está vendiendo, por favor, ¿por qué no haces algo? Bueno, y he empezado a hacer ciertos movimientos. Reconozco que me cuesta poco a poco, porque estoy muy pendiente de las noticias, estoy muy pendiente de todo lo que pasa, y bueno, pero el libro se puede conseguir pues en todas las plataformas en Amazon, en Apple, en Casa del Libro, y en cuanto abran las librerías, están en las librerías, en las grandes superficies, y por supuesto en las librerías de todas las provincias. O sea, pero fíjate, Jesús, que yo creo que no te tiene que dar apuro, en el sentido, creo yo, de que en este momento en que estamos viviendo, ¿no? Que es como mucha revolución en que hemos estado. Yo creo que las primeras 3 semanas, el primer mes, ha sido muy intenso para todos. No nos esperábamos algo tan fuerte. Nos da
desbaratado toda nuestra vida para volverla a componer. Y en este momento yo creo que, de hecho yo me animé a hacer esto porque claro, yo no puedo ir a la radio ahora. Entonces bueno, está cerrada, pero ellos sí que me dijeron, si me envías los podcasts pues lo podemos ir poniendo, y me pareció maravilloso que sigan la gente conectándose, ¿no? Con esta parte de la conciencia, de este toque de conciencia del que hablo yo, pero que tu libro, o sea, que no lo dejes de hablar, porque estas preguntas son las que ahora nos estamos haciendo, ¿no? En este cambio que estamos consiguiendo, que no sabemos hacia dónde vamos, pero sí que nos estamos replanteando cosas, ¿no? Realmente qué es lo que vale la pena, qué es lo que tengo que dejar al lado y qué no. Y yo creo que este tipo de libros, el cómo tú lo conversas, el cómo tú lo llevas ¿no? a las personas, yo creo que sí que lo necesitamos para volver a encontrarnos otra vez con esa otra parte nuestra. Y este es el momento, justo este es el momento, ¿no? Sí, de hecho, tienes toda la razón. De hecho, he empezado a hacerlo a petición de los propios lectores. Hace una semana hice un encuentro literario pues a través de la plataforma Zoom. Me sorprendió mucho porque fue muchísima gente. Yo estaba un poco apurado porque lo puse a las 6 de la tarde y a las 8 era el segundo día que nos dejaban, era un domingo, era el segundo día que nos dejaban salir a pasear y claro, yo cuando llevaba media hora, 45 minutos, pues quise empezar a cortar y estuvimos 2 horas en las que la gente no paraba de hacerme preguntas. Fue maravilloso. Tengo que decir que me sorprendió también porque dije, caray, mira, siempre hay cosas positivas, ¿no? Es decir, se está conectando gente de diferentes partes del país, algunos de fuera de España, y esto es una maravilla también, ¿no? Es decir, que de repente tengo la posibilidad. Yo estaba muy apenado porque había unas cuantas presentaciones en librerías, claro, en grandes centros comerciales, claro, para hacer presentación y se había cortado todo. Digo, pero mira qué bueno, en casa y aquí hay un montón de gente que libremente han accedido y que, bueno, fue todo muy, muy bonito. Se produjeron una serie de momentos espectaculares, emocionantes, de gente que había estado a punto de morir y que habían entrado y que habían leído el libro antes de entrar en el proceso. Me sorprendió mucho pues gente que me dice, me lo leí en 24 horas, me enganché, me lo leí en 48 horas. Yo pensaba, ahora te digo, es un libro que se lee fácil porque tenía la sensación de que era todo lo contrario, claro, ¿no? De que afronta cuestiones muy profundas que digo, uff, esto le va a costar a la gente. Bueno, pues para mi sorpresa está ocurriendo lo contrario. Claro, ¿no? claro, sí, por eso yo creo que la invitación es a que sigas y continúes, porque yo sí que creo que hay mucha gente que necesita de sobre todo porque tú lo transmites con una serenidad y toda esta cosa que tú transmites, que no solamente este libro, sino todos los otros, pero ahora que estamos hablando de este libro, dentro de un libro, el sueño dentro de un sueño, en tu quién eres tú y qué haces aquí, yo creo que esa pregunta nos la estamos haciendo ahora mismo muchas personas, y saber un poco esa conexión nos va a ayudar a través de libros como el tuyo a que empecemos de nuevo como a canalizar, ¿no? Como tú dices, un catalizador para encontrarse en quién eres tú realmente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, yo quiero añadir también que hay otra cosa que me parece que, lo digo porque también surgió el otro día, que es uno de los puntos atractivos del libro, que es un libro con banda sonora. Tiene su propia banda sonora. Sí, y vi es verdad que te lo iba a comentar, el audio, la meditación, la música que hay. Además dice besos, puede ser BSO. BSO, banda sonora original, ¿no? Bueno, sí, yo lo vi como beso, ¿eh? Sí, yo dije un beso de música. O banda sonora original. Está genial. Pero me gusta porque suena beso. Beso, es súper bonita, me encanta. Como el libro es muy amoroso, bueno, en realidad es cada capítulo, bueno, pues gracias a la tecnología y estas cosas que tenemos ahora, pues es otra cosa que me ha parecido apasionante. En cada capítulo, al principio hay un código, que os lo voy a enseñar, un código QR, que simplemente tienes que pasar el móvil por encima y te conecta directamente con la canción de cada capítulo, ¿no? Este código. Solamente tienes que pasar el móvil así por encima, poner la cámara, la pasas por encima y enseguida ¡pac!, te lleva directamente a YouTube
y puedes ver la canción, ver el vídeo, cada canción tiene un... Mira, esto es un poco lo que se va a escuchar, que se van a encontrar en YouTube, pero los invito a pasar a ver si se escucha. ¿Esto es tuyo, Jesús? Sí, sí. Además, fíjate, cada obra son 10 canciones que se corresponden con cada uno de los capítulos. Todas son obras a piano, excepto una que, que es una obra que está hecha con un instrumento que se llama Sansula, que me vas a permitir que te lo Sí, enseñe. Que lo tengo. sí. Sí, les voy recordando que Jesús, le pregunto que si es suyo porque Jesús es músico y obviamente para los que no lo conocen es músico, toca el piano, bueno, toca muchos instrumentos, pero que es maravilloso porque además tiene afinado muy bien su oído, obviamente, que tiene muchos años trabajando en este mercado y que claro, por eso le pregunto si es suyo, porque como escucho el piano y sé que es músico, preguntaba si era tuyo, ¿no? Aclarando lo que haces. Sí, cada obra se ha compuesto además en un momento muy, muy especial y, y son todas las obras, se quedaron reflejadas en ese instante, es decir, no son canciones que haya ido realizando en el tiempo cada canción, sino que de repente un día sentí que era el momento o por una circunstancia que se producía o por una persona que tenía que ver en ese momento en mi vida o grupo de personas, pues yo me ponía delante del piano y ¡pa!, surgía la canción y tal y como surgía, son canciones que están creadas en un instante, es decir, en un instante es en lo que duran las canciones y que se han quedado así, no son interpretaciones repensadas ni construidas, simplemente son como instantes mágicos. No eres repensado ni eres reconstruido, entonces ¿cómo te No, va a no, salir? no, no, Tú no. hablas desde el corazón, así que... Claro, esas canciones han sido compuestas a lo largo de estos 15 años. A lo mejor un día me senté, grabé esa canción, se quedó. Bueno. La escuché a los 4 meses y dije, wow, me gusta. Y se quedará para el libro. Y a los 2 años apareció otra canción, la volví a tocar en esos 3 minutos, 4 minutos que dura la canción, se quedó. Y así se han compuesto cada una de ellas. Cada una tiene Mira, te puedo, si quieres, contar la anécdota de una de ellas para que entiendas también que tiene que ver con el libro. Bueno, en realidad en el libro hay un personaje que es el hombre que toca el piano con los ojos cerrados. No nos hagas spoiler. No es spoiler, no, simplemente digo eso. Okay. ¿Por qué son obras de piano y por qué es un libro con banda sonora? Porque uno de los personajes es Charles, que es el pianista que tocaba el piano con los ojos cerrados. Bueno. ¿No? Entonces, por eso la obra es a piano, ¿no? Una de las canciones para mí es muy mágica, tiene mucha historia porque yo estaba dando un curso de gestión emocional en el País Vasco, un grupo de personas que bueno, pues una gente encantadora, eran unas 40 personas y ese año fue un año que hubo unas nevadas muy fuertes en toda España. Y uno de los fines de semana, yo iba un fin de semana al mes, estuve yendo durante 6 meses, y uno de los fines de semana cayó una nevada que tuve que darme la vuelta, no pude ir, tenía que haber estado dando el curso, ellos ya estaban allí y estaban, es un centro de formación donde incluso la gente es como un pequeño albergue y la gente se queda a dormir en una zona que tenían y tal, ¿no? Y entonces de repente había caído semejante nevada, era en Vitoria, en un pueblo a las afueras de Vitoria, y me llaman para decirme, ¿cómo te echamos de menos, Jesús? Necesitaríamos que nos ayudaras, porque claro, yo iba a dar cursos de gestión emocional, de calma, fundamentalmente, de gestión del estrés y de ayudar a no sentir miedo, ¿no? Pues te necesitaríamos ahora porque estamos pasando miedo, porque estamos aquí y nos da miedo que se nos caiga el tejado, ¿no? El tejado donde estaba el albergue, pues era una habitación con un tejado un poco débil, necesitaba unos cambios y tal, y estaban como muy asustados porque, caray, ¿no? Y entonces se me ocurrió sentarme al piano y componer una canción para ellos.
Eran bien. me acuerdo cuando me llegaron a las 9 de la noche, entre que lo preparé todo y tal, me puse y ¡pa! Y surgió una canción en 5 minutos, que es la que está en el libro, y se la envié por email, ¿no? Entonces, al día siguiente me contaron que habían estado escuchando la canción, claro, porque yo ahí tocaba el piano cada vez que iba, ¿no? Y que, pues que se habían sentido muy tranquilos, muy reconfortados gracias a la canción, y que, curiosamente, al día siguiente ocurrió un fenómeno un poco mágico, y es que observaron que en el jardín había unas pisadas. Había unas pisadas que ninguno de ellos había hecho, porque nadie había salido del albergue en ningún momento, ¿no? Todos pensaban, oye, ¿quién ha...? Claro, se quedaron todos así diciendo, bueno, ¿cómo es posible, no? Que no. Bueno, la canción yo la titulé en aquel momento Las alas de la calma. Lo de las alas tú ya sabes por qué es. Qué bonito, Tú que eres de verdad. especialista en angelitos, ¿eh? Pues bueno, una anécdota que tiene que ver. Todas las obras, todas las canciones que van en el libro son obras interpretadas de esa forma a piano, excepto una que está hecha con este pequeño instrumento, Ay, que se llama mira. Sansula, que esa canción tiene que ver con el protagonista del otro libro, Io, Ok, Io, ok. que es el protagonista del libro de Io, El libro ¿de de Io, acuerdo? sí. Entonces, una de las obras está hecha ¿Cómo suena eso? A con- ver, suénalo Esto suena un precioso. poquito. Bueno, normalmente se suele tocar encima, se suele tocar así, Va- encima de una plataforma, pero yo cuando la descubrí sí me ocurrió que me pareció maravillosa, porque es un instrumento que se puede tocar con el corazón, ¿no? Yo digo que me encanta porque lo puedo tocar con el corazón, me lo pongo en el pecho. Qué ¿No? bonito. Y Bueno, es eso, como, yo digo que es... pero eso o sea, hay una de las canciones de las músicas que está compuesta con eso. Sí, está como está con Ah, eso, es que está no en la las he banda escuchado sonora. todas, ¿eh? Pero me voy a poner a escucharla. Una, solamente Vale, una. Creo que es la 8. qué bonito. ¿Cuántas Y son? son 10. Ok, entonces son 10 canciones para que la gente lo sepa. Son 10 canciones, la pueden ver en YouTube. O sea, allí pueden Sí. escucharlas directamente. Sí, Ok, si tienes el libro, entras con ok, el código QR, y si no, simplemente pones en YouTube banda sonora original, perfecto. ¿quién eres tú y qué haces aquí? O si pones quién eres tú y qué haces aquí en YouTube, enseguida sale, Perfecto. Y o Jesús Llanes, ¿quién eres tú y qué haces y aquí? tú, Enseguida y sale la banda el sonora. YouTube de Jesús Llanes, bueno, ahí no se ve bien. Ahí, ese es Ahí. el de Jesús Llanes. Eso. Pero bueno, Jesús Llanes, y se suscriben, ya yo estoy suscrita. Aquí. Muchas gracias. Estoy suscrita y Se empezaré suscriben, a por favor. publicar. Empezaré a publicar en las redes para que la gente lo comparta porque esto está maravilloso. Suena súper bonito. Menos mal que me lo dijiste porque lo tenía para recordarlo y no se me había pasado. Una banda sonora. También pueden escucharla, Claire, también pueden escucharla en la página web del libro. El libro tiene su propia página web, que es muy fácil, Genial. es quién eres tú, qué haces aquí.io. ¿Quién Ok. eres tú y qué haces aquí? Y ahí lo pueden escuchar también, vale. Ahí también. Y también tiene un Instagram propio, el libro, donde hay, bueno, donde se publican frases que... Que es igual, ¿no? Es el mismo. ¿Quién eres tú y qué? Sí, ¿quién eres tú? El Instagram es quién eres tú y qué haces aquí. Vale, te Y lo... ahí se publican vídeos, se publican frases del libro, se publican pues cuestiones de prensa y noticias. Vale, Bueno, genial. pues, Te lo colocaré también por aquí, en lo que lo editemos va a estar allí para que la gente se conecte. Y el libro lo encuentran en Amazon, en la Casa del Libro, y me imagino que también a través de su página web. ¿También se puede comprar sí, ahí? también Ahí está. a través de la página web
hay un montón de plataformas para adquirirlo, te lo llevan a casa y bueno. Y para las personas que estén fuera, porque este programa lo escuchan también desde Chile, desde Argentina, desde Miami, etcétera. Si las personas están fuera y lo quieren adquirir a través de también de formato digital, que a veces no llegan pues escrito, también se puede, ¿no? Sí, sí. El libro electrónico todavía no ha salido a la venta. Te confieso que lo teníamos programado a sacarlo a la semana siguiente, pero yo decidí en solidaridad con las librerías aguantarlo un poco porque creo que las librerías lo van a pasar fatal. Sí. Los escritores necesitamos a las librerías, claro. Y me parece que es importante ayudarlos. Las librerías viven de los libros físicos. Claro. Entonces yo he preferido retrasar la salida del libro electrónico, pues para que las librerías por lo menos, ya que el libro lo tienen y lo han comprado, pues que ayudarles a venderlo, ¿no? Además, en cualquier caso sí tengo que decir que funciona muy bien, es decir, que cualquiera de estas plataformas en 2-3 días lo tienes en tu casa y en algunos casos sin gastos de transporte. O sea que... Perfecto. No, y las librerías de a pie, luego yo me imagino que tú harás también presentaciones a nivel de España, ¿no? Que te irás moviendo por allí y ya... Claro. Dentro de poco estaremos ya conectados y ya podemos todos abrazarnos y volver otra vez al mundo. Somos parte de la historia a través de una pandemia que nos ha cambiado y que nos cambiará y que nos ha enseñado también a acercarnos al mundo a través de una nueva tecnología que muchos a lo mejor nos negábamos a empezar y que parece ser que pues, mira, como todo, ¿no? Vamos adquiriendo cambios y nuevas aventuras que... Claro, son herramientas nuevas que surgen fruto de la situación y no está mal. O sea que... Claro, todo lo que venga, bienvenido está. Lo superará, está claro que lo superaremos. Vamos a superarlo, Dios mediante. Oye Jesús, hemos terminado y me ha encantado muchísimo. Parece que una hora se pasa rápido, que no es tan rápido y se ha pasado. Un poquitito menos, pero ya verá, porque luego entre la canción y todo lo demás y nuestra querida Malú, que también van a escucharla por ahí. Y te agradezco muchísimo tu tiempo, que sé que estás con 25.000 cosas, que vengas a hablarnos a los oyentes de Siempre a tu lado de quién eres tú y qué haces aquí de tu nuevo libro y de tu vida también. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo además sabes que soy fan tuyo. Me encanta cómo escribes y lo que escribes, me gusta muchísimo y además pues te sigo y te doy las gracias porque sigas trabajando ahí en pro de la conciencia y en pro de mejorar, que los seres humanos cada vez hagamos las cosas un poquito mejor. Muchas gracias, somos fan mucha gente como tú. Somos fan mutua. Un beso, muchas gracias Jesús, gracias. De lo Siempre a tu lado, ¿quién eres tú y qué haces aquí de Jesús Llanes? Ya saben.